Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenidos a todos a este video en particular, donde tenemos el privilegio de hacer una entrevista que tiene que ver con la entrevista al autor de este libro que son las 7 fiestas de Jehová. Estamos ahora con Eduardo Cartea Millos y es el autor de las 7 fiestas de Jehová y vamos a hablar de esto y de varios otros temas para edificarnos y entretenernos en este tiempo en base a lo que este libro enseña y en base a, sobre todo a lo que la palabra de Dios enseña. Así que Eduardo, Dios le bendiga, preséntese por favor. Gracias, Rodo. Es un gusto para mí el poder estar contigo y con la audiencia en este micro y la verdad me satisface mucho el poder presentar otra vez el libro, un libro que fue muy caro para mí, de realmente mucha ilusión el escribirlo y también luego el recibirlo. Excelente, y díganos un poco, usted es pastor, es escritor, ¿a qué se dedica? Cuéntenos para aquellos que no lo conocen, por favor. Bueno, sí, en este momento estoy dedicado totalmente a la obra del Señor, estoy junto con otros 2 hermanos ejerciendo el pastorado en una iglesia en la ciudad de Munro, en el norte de Buenos Aires provincia. Y bueno, y además de eso soy profesor en 3 institutos y también trabajando en un 4º instituto, así que estamos dedicados a la docencia y también a la escritura de libros. Soy también músico, dirigí el coro, varios coros en mi vida, soy organista, acordeonista, en fin, un poco de todo. Y en este momento tengo el gusto de seguir trabajando, no solamente con CLIE, también con otras editoriales, pero algunos libros ya han salido, estoy por el 7º, no son muchos, pero bueno, vamos avanzando. Excelente, y creo que ahora tenemos la oportunidad de hablar de este, y es también una excusa para hablar de otros de sus libros, pero en principio vamos a dedicarnos a las 7 fiestas de Jehová. ¿Por qué escribir acerca de un tema que tiene que ver más en su relación directa con el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y con el pueblo de Israel, ¿no? Un poco, cuéntenos, ¿cómo surge la idea y qué necesidad va a cubrir este libro en el pueblo cristiano? Las 7 fiestas de Jehová es un tema no muy tocado, estudiado, lamentablemente, porque es un tema con una riqueza espiritual extraordinaria. Cuando yo, estudiando el libro del Levítico, que es uno de mis preferidos definitivamente, llegué al capítulo 23, en ese capítulo encontré cosas que había ya leído en otras oportunidades, pero como el Señor hace muchas veces que nos sorprende con novedades, digamos, en la palabra, aunque las hayamos visto, me sorprendió con este capítulo 23 y su contenido. El 23 de Levítico presenta el sábado y las 7 fiestas de Jehová, y particularmente las 7 fiestas son una especie de compendio de eternidad a eternidad. Es asombroso cómo en la tipología de estas fiestas, que efectivamente eran dedicadas a Israel, un pueblo agrícola ganadero, y fundamentalmente las fiestas tenían que ver con eso, con la gratitud por las cosechas, por la bendición de Dios, eran festividades, inclusive tenían un motivo de alegría, salvo una que era la fiesta del día de la expiación, la 6ª de las fiestas. Ese era el único día triste para el pueblo de Israel. Tenían que estar tristes, tenían que estar arrepentidos de sus pecados, pero el resto de las fiestas eran gozosas. Y entonces, cuando yo vi la tipología, es decir, la figura que presentaba esto en las verdades del Nuevo Testamento, un tipo es una figura retórica del lenguaje, pero lo que significa es una figura del Antiguo Testamento que tiene su contraparte o antitipo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, digamos, uno encuentra infinidad de tipos en el Antiguo Testamento, pero muchos tienen que ver justamente con el tabernáculo, con las fiestas, etc. Y estas 7 fiestas presentan desde la Pascua hasta el tabernáculo, cuando uno encuentra la verdad, no escondida, no es una verdad escondida, sino en realidad la aplicación espiritual, que para los cristianos es lo que vale, porque en realidad toda la escritura es útil, dice el apóstol, para enseñar, corregir, etc. Con lo cual, cualquier lugar de la escritura tiene un mensaje para los cristianos. Y en este caso, el mensaje es absolutamente increíble. Es un mensaje profundísimo que nos hace pensar en la mente de Dios, esa mente prodigiosa, que conocemos muy poquito, que como dije, planea la salvación, la redención de eternidad a eternidad.
Y aquí vemos no solamente el hecho de que Dios planteó todos y cada una de las experiencias, no solamente de personajes principales de la historia del Antiguo Pacto, los patriarcas, el pueblo de Israel, los reyes de Israel, que esto que dice Enrique que tiene que ver con los tipos, ¿no? Tipos o tipologías en el Antiguo Pacto, la sombra de la sustancia, diría, ¿no? Así como lo expresa el Nuevo Pacto. Y creo que las fiestas de Jehová son aquellas que nos tienen que llamar la atención en algunos puntos. Y por supuesto que no tenemos, y no es la intención en esta entrevista, de hablar de cada una de las fiestas, porque todo eso en mayor profundidad lo van a encontrar en el libro, donde cada capítulo de sus 10 capítulos y luego los apéndices van a tener allí mucha información, con mucha Biblia, mucho contexto del Nuevo Testamento en lo que fue la expresión del Antiguo Testamento, todo eso aquí. Pero sí me gustaría hablar, porque en el capítulo 3 nos habla de lo que es el día de reposo. Y hoy en día que hay todo como un debate con el tema de cuál es el día de reposo, si se debe guardar, si no, si Jesús trabajaba y mi padre trabajaba y todo eso, que mucho de todo eso también está en el libro, pero me gustaría hablarlo con usted al respecto de esto, del día sábado. ¿Por qué está en el libro sobre las 7 fiestas de Jehová? ¿Solo porque está en el capítulo de Deuteronomio o porque usted le vio algo de interés también para tratarlo? Las fiestas son 7. Hay 4 en primavera y hay 3 en otoño. Claro, estamos pensando en la primavera del hemisferio norte, o sea, al revés de lo nuestro, digamos, ¿no? Cuando es otoño, aquí es primavera en Israel. Las 4 fiestas de la primavera eran, en primer lugar, la Pascua, después venía el tema de los panes sin levadura, que era una fiesta, era básicamente la misma fiesta, inclusive se confunden los nombres, Pascua, panes sin levadura, que duraba 7 días. Luego venían las primicias era la fiesta que donde se presentaba la primera ofrenda de la primera cosecha, las primicias justamente de la cosecha. Esto en el primer mes, el mes de Nisan. Luego, en el tercer mes estaba la cuarta fiesta, que era la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, conocida por nosotros por el libro de los Hechos. Bueno, ese es las 4 fiestas de la primavera. Luego, primer mes, tercer mes. En el séptimo mes empezaban las 3 últimas de otoño. Empezaba el primer día del mes de Tisri, se llamaba Tisri o Tisri, se llamaba así que más o menos septiembre-octubre, era el día de la convocación a son de trompetas. 10 días después venía la fiesta de la expiación, lo que se conoce como el Yom Kippur, por aquella guerra del año 73, la famosa guerra del Yom Kippur. Y luego venía la final fiesta, que era la de los tabernáculos o cabañas, donde se cerraban estas 7 fiestas y se celebraba entonces como recordatorio lo que Dios había hecho con el pueblo a través de la travesía de Egipto. La tipología, como decíamos antes, la figura que tiene su contrapartida en el Nuevo Testamento es que, bueno, la Pascua nos habla de la muerte de Cristo, las primicias o de los panes sin levadura, en todo caso del sepulcro del Señor Jesucristo, y luego su resurrección en las primicias. Cristo es primicia de los que durmieron. Luego Pentecostés nos habla del nacimiento de la iglesia. Quiere decir que esas 4 fiestas en su aplicación espiritual ya están cumplidas. La muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección, la iglesia comenzando. Y las 3 finales todavía tienen un cumplimiento futuro. Tienen que ver el día del son de las trompetas, ese día cuando Dios va a llamar a su pueblo, lo va a convocar, la iglesia ya está con el Señor, ya regresó con el Señor, y lo va a convocar para juzgarlos y luego entrar aquellos que aprueben en el milenio. Luego, el día de la expiación tiene que ver con el arrepentimiento del pueblo de Israel. Ese día donde van a llorar sus pecados por haber desechado, negado a su Mesías durante tantos siglos. Y entonces finalmente el día o la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con ese reposo, esa felicidad del milenio, ese tiempo en el cual el pueblo de Israel va a estar disfrutando con la iglesia, etcétera, del reinado de Cristo. Estoy hablando desde un punto de vista dispensacional. Hay otros que no piensan igual, lo respetamos, pero es nuestro enfoque en cuanto a la comprensión, la hermenéutica de las Escrituras.
Ahora, en cuanto al sábado, el sábado era una fiesta especial porque no era anual, sino era realmente semanal. Los sábados o el Shabbat se celebraba justamente cada semana. Había sábados especiales, no cabe duda, pero el sábado era un día de recogimiento, un día de descanso. ¿Por qué el sábado? El sábado celebra la culminación de la creación de Dios. Dios termina los días de creación, la Biblia dice, descansó Dios. No es un descanso de inactividad, es un descanso de satisfacción, obra concluida. La Biblia nos dice que, en palabras del Señor Jesucristo, que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo el Señor. Y Dios está trabajando, definitivamente. Es más, coincidirás conmigo que le damos muchas veces mucho trabajo, demasiado trabajo al Señor, de modo tal que no tiene tiempo de descansar. Pero un día va a descansar, no cabe duda, cuando las cosas estén completas. La iglesia también va a descansar y entonces ese va a ser el gran día de descanso. Ahora, el sábado en cuanto al día fue establecido para Israel. Era parte del pacto. El pacto con Israel tenía que ver con dos cosas fundamentalmente. La circuncisión, para pertenecer al pueblo, y el sábado, para identificarlos como el pueblo de Dios. Y de tal modo era importante que Dios repite muchísimas veces: guardaréis mi sábado, no haréis ninguna obra, descansaréis. No solamente por un aspecto físico, sino también para dedicarlo a Dios. El hecho de tener el sábado era guardarlo para el Señor. Ahora bien, ese sábado que es prudente para el descanso físico, que era una señal de pacto, que a través del Antiguo Testamento, aunque muchas veces lo incumplieron, lo siguieron manteniendo en la época de Jesús también, aunque con una cantidad de preceptos insoportables, ¿cierto?, para el pueblo. El Señor se encargó de desmitificar eso, de darle solución a cosas que no tenían ni siquiera lógica en el pueblo de Israel, por los fariseos, por los doctores de la ley, por los religiosos que imponían una cantidad de penas al pueblo justamente para conservarlo. Se fue también, en el libro de los Hechos lo vemos, que la iglesia al principio también se reunía los sábados en el templo, etc. Pero poco a poco el sábado fue perdiendo efectivamente el vigor en las filas cristianas. ¿Por qué? Porque definitivamente en la iglesia el sábado se cambió por el domingo. ¿Y por qué razón? Por varias. Primero, porque el domingo era el día de la resurrección del Señor. Segundo, porque el domingo fue el día de Pentecostés, cuando la iglesia empezó. Tercero, porque el domingo era el día de la cena del Señor. Hechos capítulo 20 dice: el primer día de la semana, juntos los discípulos para partir el pan, el día de reunión. Y también era el día donde se levantaban las ofrendas. 1 Corintios 16 dice que el primer día de la semana se levantaban las ofrendas para los santos, para la iglesia del Señor, para los necesitados. Por lo tanto, el sábado dio lugar al domingo. No como dicen algunos grupos religiosos, que fue en la época de Constantino, perdón por lo largo, ¿no? Pero bueno, estoy hilvanando una cosa con la otra. En la época de Constantino se tomó el domingo como el día para la iglesia, etc., y entonces no tiene nada que ver con el sábado de las Escrituras. No. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, nadie os juzgue en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta, ni en días de reposo, etc. El día de reposo no es para la iglesia del Señor. Es bueno para descanso. Deberíamos inclusive tener en cuenta eso, que a veces nos sobregiramos de trabajos, aún en las cosas de Dios. A veces la actividad del creyente se transforma en un verdadero activismo. Y a veces es bueno un día para descansar, pero no como rito. El rito, en todo caso, o la buena costumbre, de acuerdo a las Escrituras, el mandamiento del Señor es que nos reunamos ese primer día para hacer memoria de Él y dar testimonio del Evangelio. Sí, sobre todo desde esa perspectiva, porque muchos los ven de un modo muy religioso, sobre todo desde el punto de vista de que es parte de los 10 mandamientos. Y desde esa perspectiva es como que uno no puede dejar de lado el día de reposo, porque uno de los 10 mandamientos son guardarás el día de reposo, ¿no? Y no trabajarás en él, descansarás, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso uno a veces se resiste. De hecho, para aquellos que trabajamos en la obra del Señor desde el punto de vista de que dedicamos mucho tiempo, se aconseja
de hecho a líderes, a pastores de tiempo completo, que el día domingo es uno de los días que menos descanso se tiene porque está la obra del Señor, esta actividad, otra actividad, ir a ver a enfermos, lo que sea, y siempre se aconseja que o el día lunes o algún día de la semana lo dediquen al descanso para estar descansado, para dedicarlo a la familia, porque si no pasa esto, ¿no? Que se altera la agenda y también el cuidado de la salud, que creo que eso es muy importante al momento de ser siervos de Dios, conscientes de que somos vulnerables y que tenemos que cuidar nuestra salud y nuestras relaciones humanas cercanas, que se ven avasalladas por la hiperactividad aún dentro de la iglesia. Y eso hay que tenerlo muy en claro, muy en claro. Eduardo, la verdad es una bendición poder acercarnos a las fiestas de Jehová a través de este libro. El resto de los contenidos que tiene el libro en cada uno de los capítulos es como la observancia de cada fiesta tiene una aplicación en el nuevo pacto, como las que dijimos, sea lo que fue cumplido ya o sea lo que viene a futuro, ¿no? Más tirando para los tiempos de la escatología, de los últimos tiempos, de lo que va a ser el arrebatamiento, la tribulación y el mismo milenio. Ahora bien, en cuanto a la Pascua, ¿no? Porque la Pascua es algo que realmente seguimos nosotros celebrando, pero desde el punto de vista de la resurrección del Señor. Háblenos un poco de esta fiesta en particular, que fue la Pascua judía, no el Pesaj, pero también ahora la Pascua que es Cristo, nuestra Pascua. La Pascua efectivamente es una fiesta que es la primera de estas 7, como decíamos, una fiesta instituida en Egipto, cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de salir de mano de Moisés en esa epopeya formidable de la liberación del pueblo, el tránsito por el desierto y luego el llegar a la tierra prometida. En realidad, la Pascua, el mensaje es un mensaje básicamente de redención, porque bueno, se tomaba un cordero, se observaba por varios días y luego el día 14 de ese primer mes se le daba muerte, con la sangre se untaban los dinteles y los postes de las casas, sabiendo que en la promesa del Señor iba a venir, iba a pasar el Señor, iba a ver la sangre y justamente dice, veré la sangre y pasaré. La palabra pasaré justamente es esa, pesaj. Pasaré, la idea es, voy a pasar por encima, voy a ver la sangre y no os voy a tocar. Y efectivamente en esa noche, fue una noche aciaga para Egipto, el ángel destructor, como dice el libro de los Salmos, pasó y bueno, sembró de muerte a toda la tierra de Egipto porque obviamente no tenían ese mandamiento cumplido. El pueblo de Israel sale esa noche, lo tenían que comer, inclusive dice apresuradamente, y entonces salieron esa caravana fantástica de hombres y mujeres hacia la tierra prometida. Tierra prometida que hubieran llegado en pocos días, pocas semanas diríamos, pero en realidad duraron 40 años. La Pascua se celebró solamente una vez más en el desierto. Al pie del Sinaí se celebró una vez y después no se celebró más. Las otras fiestas tampoco, porque inclusive la fiesta de las primicias, Dios había dicho, la vas a celebrar cuando recojas la mies ya instalado en la tierra. Así que realmente no eran fiestas para el desierto, eran fiestas para la tierra prometida, para celebrar en la tierra prometida. Cuanto a la Pascua, efectivamente, después se dejó de celebrar durante muchos años, se celebró algunas veces en tiempos donde el pueblo de Israel tenía esos momentos de espiritualidad, y entonces consagrados a Dios celebraban la Pascua alegremente como una recordación de la redención. En la época del Señor también se celebraba la Pascua y recordamos que el Señor justamente la celebró, la última Pascua, cuando el Señor instituye la mesa del Señor. Y luego la Biblia no nos habla de celebraciones de Pascua en cuanto a como rito para la iglesia del Señor. Justamente, vos lo citaste recién, en 1 Corintios 5, después de abordar un tema muy duro, que es un tema de disciplina dentro de la iglesia, un pecado grosero dentro de la iglesia, Pablo dice, celebremos la fiesta no con panes con levadura, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, la Pascua para el creyente
no se celebra ni ritualmente con esa cena que utiliza el pueblo de Israel hoy en día, el Seder, se llama así, una cena de Pascua donde inclusive no hay cordero, y si hay a lo sumo es una pata de cordero, pero puede ser inclusive hasta un trozo de pollo. O sea, no tiene ningún valor eso. No. La Pascua para el cristiano habla de un Cristo crucificado, de un Cristo que es el centro de la redención, la sangre derramada que redime al pecador, redime al creyente. Pero el pueblo judío no tiene esa comprensión, así que es un rito más, es una cena familiar, con los niños, contándole, sí, efectivamente, lo que pasó en el pueblo de Israel, pero sin una profundidad espiritual realmente de gente transformada por el poder de Dios. Entonces, para el creyente, ¿qué es? Bueno, la cristiandad ha adoptado la Pascua también con una serie de condimentos que no tienen nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, la Cuaresma, que son esos 40 días donde en todo caso no se puede comer algunas cosas y se tiene que compungir y se tiene que pensar, reflexionar, etc. Pero también la rosca de Pascua o el huevo de Pascua o el conejito de la Pascua. Y son todas cosas que son realmente, casi diría, no solamente tradiciones, sino también traídas del paganismo, porque muchas de ellas hablan, efectivamente, el huevo, por ejemplo, o el conejo, inclusive la rosca, etcétera, de fertilidad, es un culto a la fertilidad. Inclusive la Cuaresma tiene que ver, según dicen algunos, y probablemente pueda ser así, con referencia a, digamos, el lamentar la muerte de Tamuz. Tamuz era el hijo de Semiramis y de Nimrod, luego de Astarte y Baal, de esos dioses paganos, fenicios, cananeos, etc. Entonces, todas esas cosas son condimentos paganos que, digamos, entraron en la religión, una religión muy amplia, por utilizar este eufemismo, como la religión romana, y no tiene nada que ver con la Biblia ni con el cristianismo. ¿Qué es la Pascua para el creyente? La Pascua es Cristo. La Pascua es recordar su muerte, la Pascua es celebrar su triunfo, la Pascua es dar testimonio de la verdad del Evangelio. Esa es la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así la deberíamos celebrar, con gratitud, sin estas cosas que no tienen nada que ver, recordando al Señor. Y cada uno de nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Sobre todo la conciencia diaria, cotidiana de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo y de su sacrificio y de su muerte sustitutiva, de su sangre que nos produce que el Padre pueda reconciliarse con nosotros, que nos adopte como hijos. Bueno, creo que todo eso es lo que realmente tenemos que tener como conciencia, ¿no? Este libro es muy consciente de eso, no es un libro antiguo testamentario, sino que es un libro ubicado en el Nuevo Pacto, mirando hacia atrás, hacia lo que fue lo que Dios estipuló como aquello que nos enseñaría acerca justamente de lo que sería el plan de redención, ¿no? El misterio que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que sería la salvación para los judíos, pero sobre todo también para los gentiles. Y de hecho, un detalle que dijo, que en el Antiguo Testamento hay muchas ordenanzas que Dios dio a Moisés a través de la ley, de lo que fue la Torá, la ley de Moisés, que en realidad el pueblo nunca vivió. Y si vivió fue muy pocas veces. Recuerdo que dice, nunca se celebró la Pascua como en los tiempos de Josías. Desde los tiempos de Josué jamás se celebró la Pascua de esa manera, ¿no? Y uno ve y se ven muy poco las fiestas de Jehová. Pero eso no significa que no tengan un fundamento o un propósito de cumplimiento acerca de la historia de la redención para la humanidad trazada en la mente de Dios. ¿Qué le parece? El gran propósito de Dios es desde la eternidad un Cristo que es escogido como el Cordero de Dios, lo dice 1 Pedro capítulo 1, somos redimidos, rescatados con la sangre de Cristo como un Cordero sin mancha, sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en estos últimos tiempos, dice, por amor a vosotros. Bueno, desde esa Pascua que nació en la mente de Dios desde la eternidad, hasta el día del descanso final que es los tabernáculos, o la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, de esas moradas, vamos a ponerlo en términos nuevos testamentarios,
las moradas que el Señor fue a preparar para nosotros, donde el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Si nosotros pensamos en ese Dios que es capaz de condensar en ese capítulo y en estas fiestas todo su propósito, ese propósito que va a derivar en Cristo. Mira, hay un versículo que a mí me impactó una vez cuando lo leí, que está en Romanos capítulo 11, verso 36. Estaba estudiando las preposiciones griegas en ese tiempo, que son muy interesantes para estudiar. Y el 11:36 de Romanos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todos los siglos, etc. Y esa expresión de Él, por Él y para Él, también es una expresión eterna, va desde la eternidad a la eternidad. Dios es maravilloso, no nos anonada cuando presenta estas cosas. De Él es una preposición griega que es ek o ex, y quiere decir desde algo, ¿sí? Así como la palabra eclesía, ¿no? que decimos los llamar fuera, los llamados fuera, o sea, desde algo, sale algo fuera desde algo. Bueno, esto nos habla de un Dios que crea todas las cosas son desde Él es el origen de todas las cosas. Colosenses capítulo 1 lo dice. Pero dice después, y por Él son todas las cosas, y por Él es una preposición dia en griego que significa a través de. Todas las cosas tienen lógica, tienen sustento, tienen razón de ser a través de Cristo, porque Él es el sustentador de todas las cosas. La palabra de su potencia sostiene todas las cosas. Así que tienen su origen en Él, tienen su sustento en Él, pero falta algo más, dice, y para Él. Y para Él es una preposición interesante, eis. Y eis no es solamente para, como se traduce, sino hacia alguien o hacia algo. Entonces, todas las cosas tienen origen en Cristo, todas las cosas son sustentadas por Cristo y todas las cosas van hacia Cristo. Eso cuando yo lo leí me quedé realmente sorprendido. Digo, esto es maravilloso, porque Efesios capítulo 1 dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los... Entonces, uno puede mirar en esta fiesta justamente cuál es el propósito, quién es la persona que está detrás, quién es la Pascua y en todo caso el que cumple la fiesta de los tabernáculos, pasando por las primicias de la resurrección, pasando por Pentecostés del nacimiento de la iglesia, pasando por lo que va a tocar un día a Israel otra vez, volviendo a su Mesías, llegar al descanso final. Es la persona de Cristo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. No estoy haciendo promoción del libro, realmente estoy haciendo promoción de la Biblia. Estoy haciendo promoción de un libro que necesitamos estudiar, leer, conocer, que lo conocemos así por arriba. Y el tema de la fiesta judía justamente es una de esas maravillas que tiene la palabra de Dios y que yo les invito con el libro o sin el libro a poder estudiar en la Biblia. Igualmente les digo a todos, el libro son casi 300 páginas donde hay mucha información, muy ameno. Ya vamos a hacer en breve en el canal la reseña del libro, donde vamos a hablar específicamente del libro, de cada uno de sus capítulos, de su contenido. Vamos a mostrar en forma y contenido todo lo que este libro tiene para decirnos acerca de la fiesta de Jehová y de todo lo que es la aplicación tipológica de la fiesta de Jehová en lo que es la redención de la humanidad. En sí, creo que tenemos en nosotros uno de los libros que nos puede ayudar a comprender mucho del Antiguo Testamento desde las fiestas, porque cada una también tiene que ver con un atributo del Señor, con una historia del pueblo de Israel, su relación con Él y su funcionalidad del pueblo de Israel como, escogido por Dios para mostrar la gloria de Él a las naciones. De una u otra manera, ese era el propósito genuino, ¿no? Díganos, por favor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted para poder llegar a tener un contacto, ya sea con su ministerio o cualquier otra función que pueda cumplir para bendecir el reino de los cielos en la tierra? En cuanto a mí, les puedo dejar una dirección de mail, si a ustedes les parece, encantado. Es ecarteamillos@gmail.com. ecarteamillos@gmail.com.
gmail.com. Me ha encantado de recibir aportes o consultas o inclusive observaciones, lo que fuera, de parte de los creyentes, de los hermanos, de los lectores, porque siempre estamos aprendiendo, siempre estamos descubriendo nuevas cosas e inclusive avanzando en el conocimiento de estos temas y de la palabra de Dios. Y yo doy muchas gracias a CLIE y a vos, Rodo, y a quienes lo están difundiendo, porque francamente es un honor para mí el poder hacerlo, el poder inclusive comentar esto, y bueno, esperemos que sea para mucha bendición y mucho crecimiento de la Iglesia del Señor, de los creyentes, y gloria para el Señor y su reino. Amén. Bueno, así sea, sí, así sea, ¿eh? Y de hecho, le digo a toda la gente, agradeciéndole a Eduardo por todo este tiempo que estuvo invirtiendo. ¿Quiere mandarle un saludo a alguien aprovechando el aire en el último tiempo? Saludo en general a todos los creyentes, saludos a CLIE, a los hermanos de CLIE que también tuvieron la deferencia de publicar este libro. Y bueno, que el ministerio que están desarrollando, que vos estás desarrollando también, que las editoriales están desarrollando, a pesar de las dificultades que tenemos muchas veces en Argentina para tener títulos, tantos que hay en el mundo, bueno, que se pueda seguir. Miren, les aliento a tener una biblioteca lo más nutrida posible. Hoy en día hay libros en papel, la tradicional, hay libros virtuales, y verdaderamente un libro es una inversión. No es un gasto, es una inversión para el futuro. Yo compré libros desde mi juventud, me enseñaron a leer y bueno, de a poquito uno va acrecentando y la biblioteca es la cosa más amigable que puede haber y más maravillosa para poder crecer en las cosas de Dios. Así que un saludo a todo el pueblo del Señor y creo que con esto está bien. Está bien, bueno, también agradecidos nosotros a usted al tiempo que pudo invertir y le decimos a toda la gente que este libro está disponible, que puedan conseguirlo en los links de compra en Amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado. Recuerden también que tenemos todas estas empresas que son cristianas, distribuidoras que están aquí para poder bendecir nuestra vida a través de la distribución de materiales cristianos. Y recuerden que si adquieren en cada uno de estos sitios, de acuerdo a sus países donde estén, este libro, cualquier otro material, tienen un código de descuento donde tienen un descuento ustedes y también de esa manera pueden bendecir nuestro trabajo en el canal con su compra. Así que seguimos adelante, avanzando en el propósito de Dios y saben que también está CLIE.es, que tienen el descuento especial con el descuento que figura en pantalla. Estamos aquí para bendecirles y para seguir adelante confiando en el Señor siempre, con estos materiales que son para bendecir nuestra vida. Y no te pierdas dentro de muy poco el video de la reseña de este libro. Así que seguimos adelante, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!